Hola, ¿cómo estáis? En esta ocasión tengo también, una vez más, la suerte, el placer y el honor de entrevistar a Sean Bracking, un gran artista que está ahora mismo afincado en Madrid, que le ha pillado la cuarentena aquí en Madrid. Ahora luego nos cuentas un poco con detalle, pero lo primero que vamos a hacer es mostrar un poco de tu obra, ¿vale, Sean? ¿Sí? Vale, Venga, un, dos, tres, pum. Bueno, Sean, cuéntanos un poco dónde te ha pillado la cuarentena. ¿Cuál es tu situación ahora mismo? pues aquí estoy en Madrid, en un estudio de 34 metros cuadrados y todo está bien, todo está Todavía no os habéis matado. Soy tu pareja, por lo que veo. bien. No, no. Día 18º de cuarentena. A medida que vayan pasando los días, las entrevistas serán cada vez como más locas, ¿no? Todo el mundo ya como... Joder. No, está bien, está todo Todo bien. despeinado, ya medio afeitar, con la ropa ahí toda descolgada. Oye, mira, hay un tema que me parecía muy interesante y es también uno de los motivos por los que he querido también entrevistarte, aparte de porque creo que es interesante que la gente conozca tu obra y tal, es por un proyecto que estás llevando a cabo que consiste, si lo he entendido bien, en una exposición virtual en 3D, donde la gente que está ahora mismo en cuarentena pueden enviarte sus obras, ¿no? Y se Sí, van a exponer en una página web. sí, Es así, ¿no? La idea. sí. Sí, estoy haciendo una página web para montar una exposición virtual. De virtual, te digo que voy a montar todos los cuadros que viene en un sitio, en una pared que elijo. Estoy pensando en las paredes del Prado, por afuera y por dentro. Y luego una página web con todo el arte e información sobre los artistas también. Pues va a ser, yo lo veo como una manera de no solo compartir nuestras experiencias con el mundo, pero también espero que es una manera de catártico, una manera de curar los heridas, Claro, ¿sabes? toda la gente que está en cuarentena ahora mismo, que están ahí encerrados sin poder expresarse, ¿no? Como darles también un motivo para que puedan participar en un proyecto, que luego además va a tener como exposición a nivel internacional, que va a haber gente de todas partes. Me has comentado también antes de la entrevista que está participando gente de muy alto nivel, ¿no? Sí, alto nivel y también clases de niños. Es que estamos unificados todo abajo de esto. Bueno, también el Es, concepto de alto nivel. ¿Qué es alto nivel? ¿Qué es bajo nivel? ¿Qué es nivel? Es que, claro, empezamos ahí a profundizar un poco. Lo que te digo, alto nivel es una obra de arte que es fuerte, que lo veo, que me llena con una experiencia, con un perspectivo del artista, ¿vale? Muy bien, muy No es bien. para decir que alto nivel no es un clase de niños, lo que está llegando a mi correo electrónico son obras súper fuertes, ¿sabes? Es que me da olas de emoción, Mm, recibiéndolos y dándolos, ¿sabes? qué bien. Estoy, es un honor, lo veo como un honor que estoy cogiendo Estas obras, ¿no? estos obras. Sí, sí, ¿Cuándo de va a ser verdad. la inauguración? Pues cuando tengo una fecha fijo, voy a enseñarlo a todo el mundo y va a ser después de abril, Ujú. porque me gustaría si la gente me puede mandar cosas antes o hasta el día 15 de abril. Vale. O sea que ese sería el Y deadline. La el fecha deadline, límite para enviarte obras sería el 15 de abril.
Vale, si te parece, en la descripción del vídeo pongo el enlace a tu página web y dentro de tu página web creo que tienes un link que lleva a esta exposición, a este evento que estás organizando, ¿no? Es así. Exacto, con Vale, información en 4 lenguas, sí, sí. perfecto. Bueno, Bueno, y ahora vamos a hablar un poco más de ti, si te parece, ¿no? pues, Venga, lo primero me gustaría saber cómo, o sea, la gente que haya visto, por ejemplo, tu obra, verá que hay naves espaciales y que hay pintura abstracta. Es como un compendio de dos cosas que en un principio aparentemente son como inconexas. Cuéntame, ¿cuál es la conexión que hay entre, o sea, supongo que parte de una evolución, ¿no? Primero estabas igual centrado más en naves espaciales y poco a poco ha ido derivando en arte más abstracto, quizá. O no sé, bueno, no, explícate tú con tus palabras mejor. Antes, bu- mejor que no decir yo lo que, qué es he lo que has hecho. empezado, a ver, he empezado haciendo arte abstracto y luego he saltado haciendo naves espaciales. He visto por lo que estaba haciendo con los pinturas, el arte de pintura, los abstractos, estaba haciendo una búsqueda por novedad, por tierra nueva, ¿sabes? Y he visto que por hacer una nave espacial fue, bueno, lo que tengo en mi mente de una nave espacial es buscar tierra nueva. Buscamos un nuevo planeta, salimos de, ¿sabes? La idea de este tipo de nave espacial que estoy haciendo es una buscada para perspectivos, metafóricamente. Ujú, Veo que el espacio es muy parecido al mente, porque los ideas de imaginación y todo esto es infinito, como el espacio. es verdad. Luego, Mm. gracias. De acuerdo, toma. Entonces, haciendo cuadros nuevos y buscando líneas y manchas nuevas, lo veo como el mismo buscada de novedad, de nueva tierra que hace Mm, los naves espaciales. vale, ya más o menos entiendo por dónde vas. Oye, y cuéntame, ¿cómo has acabado viviendo en Madrid? Porque tú originariamente, ¿de dónde eres? Pues yo nací en Wyoming. Puedes decir, es más o menos cerca de Yellowstone. Y luego, pues he pasado mucho tiempo viajando con mi familia en los Estados Unidos. He vivido en varios sitios y he acabado en Los Ángeles, donde veo mi tribu. Los Ángeles es de donde soy yo, ¿sabes? Es mi familia hecho. Y pues digo que yo soy de Los Ángeles porque cuando vuelvo a los Estados Unidos, voy a Los Ángeles directamente. ¿Cómo he llegado aquí? Pues he llegado aquí a Madrid porque siempre he tenido ganas de vivir en Europa, para decir, llegas a Europa y he pasado mucho tiempo viajando por Europa y Madrid fue un sitio donde nunca he estado y yo no sabía nada de Madrid, pues en 2008 he comprado un vuelo Un de billete. Ujú. 7 de ida y no he vuelto, básicamente, estaba aquí 5 años antes de salir de España. Pues eso. Wow. Y luego sé que también has tenido periodos, o sea, a ver, desde que yo te conozco, te conocí en Madrid, luego sé que has estado en Australia, luego volviste a ir a Estados Unidos y luego finalmente has acabado volviendo a Madrid. Sí, Eso nos ofrece una perspectiva muy interesante porque podemos tener tu feedback respecto a cuál es la situación del arte o tu percepción de la situación del arte en lugares tan dispares como puede ser Australia, Estados Unidos o Europa. ¿Puedes hacernos una comparativa de cuál ha sido tu percepción en estos diferentes lugares? principio te digo que los artistas de Australia y los artistas de España son un poco más suavecitos, te digo. Suavecito, ¿por qué? Porque no están sobreviviendo, o sea, por la vida. Es que en Los Ángeles hay una sensación de o lo haces o lo mueres, por mi percepción, porque
no hay sistema social para acogerte si te caes. Es que los artistas en la calle viviendo en tiendas de acampar por Skid Row, ¿sabes? ¿Qué me dices? ¿Sabes? Es que puedes caer muy profundamente allí, ¿sabes? Y además estás rodeado con dinero y efectivo que está metido a ti, ¿sabes? Es que que la gente quiere arte ahí. Es un parte de la cultura, ir a las inauguraciones de los famosos, de los con dinero y todo el mundo, los alumnos y la gente hace, es un parte de la cultura. Como yo lo he visto también en Berlín, pero no tanto como lo he visto en Los Ángeles. Hay rollo artístico también en Australia, um, que son artistas muy, muy genuinos y que tienen mucho nivel también. Ellos tienen un montón de capaz de hacer buenas cosas. ¿Sí? En España veo que la gente quien quiere hacerlo con su alma están haciendo a tope, porque es como un parte de su ser, ¿sabes? Los que están haciendo por dinero no hay mucho en España, ¿sabes? Como lo veas en los Estados Unidos. Para decir, los Estados Unidos no es un sitio para vender arte. Los Ángeles es un sitio para vender arte contemporáneo, te digo. Pero sí, por ahí puedes empezar haciendo tu alma y luego acabas haciendo lo que la gente está comprando, ¿sabes? ¿Y crees que Este eso ha tipo, influido en tu ¿sabes? obra, de algún modo? ¿Que ha ido también como domesticando tu obra en función de lo que la gente también más demandaba? ¿O sientes que eres impermeable a eso? No estoy impermeable a esto. Yo cuando estoy haciendo las cosas, mis obras a mi propia manera, sale un poco distinta de cuando tengo un encargo. Un encargo sería alguien diciéndome, mira, he visto esta en tu página web y me gustaría si me puedes hacer uno de este tipo. Y digo, pues eliges el estilo mío y Ujú. te puedo hacer uno en tamaño que tú quieres. Y mira, voy a tu casa y voy a ver qué color tiene tu alfombra. Y puedo incluir este color en mi cosa, ¿sabes? No pasa nada. Yo no veo ningún tipo de entrapamiento por allí haciendo mi cosa. Lo que no hago, por ejemplo, es alguien me dice, me gustaría si me puedes hacer un tipo, no sé, Roscoe. Y digo, pues hay otros artistas que hacen copias de Roscoe, ¿sabes? Por ejemplo, pues búscales, ¿sabes? Yo no voy a hacer un Ray Talks, ¿sabes? Yo voy a hacer uno de los míos, sí, claro, porque Ray te puede hacer su propia obra, ¿sabes? Habla con él si quieres uno de suyos, ¿sabes? Este Claro. tipo, ¿sabes? Ujú. O sea, digamos que eres flexible hasta cierto punto. O sea, eres flexible dentro de lo que vendría a ser tu propia obra, pero no como para ponerte a hacer cosas que no peguen para nada con lo que tú sientes, ¿no? Claro, Creo que iría un claro. poco por ahí, ¿no? Sí, claro. También he hecho una ilustración de un libro por una niña, pero hace casi 20 años, más que 20 años, y súper divertido, me encantaba hacerlo. Pero tampoco he tenido a alguien ahí detrás de mí diciendo, pero este lobo, no, ¿sabes? No está tan feliz como quiero, ¿sabes? No, lo he hecho, me han pagado y ya está. Muy bien. Pues Sean, hace un tiempo estábamos hablando tú y yo y me comentaste acerca de Basquiat, que para mi sorpresa es uno de los artistas que más te influyeron al principio de tu carrera, me comentabas, ¿no? sí, bueno, al principio de mi carrera estaba en la biblioteca y estaba mirando todo, pero he visto todos los libros que había en la biblioteca sobre arte. Y la siguiente biblioteca es que estaba sin parar buscando arte. Y uno de los más interesantes que me ha pillado fue lo de Basquiat, sí, de verdad. Y yo he empezado a leer todo sobre Basquiat. Lo que yo he visto en leer todo es que él nunca ha dicho su razonamiento. Todas las razones, todo el, no sé, todo El la, statement de su obra, el por qué pintaba esto, por qué hacía esto o lo otro, sí.
esto todo viene de la gente hablando sobre él, escribiendo sobre él. No viene de su propia boca, por mi experiencia buscando. Hasta el punto que yo fui a hablar con él, con un hombre, un hombre de Museo de Arte en Portland, Oregón, se llama Bruce Gunther. Y digo, Bruce, y ese es el hombre de arte contemporáneo por ahí. Digo, Bruce, ¿por qué esta Basquiat? ¿Por qué? Y él es un blanco también, pero bueno, para decir, ¿sabes? Y dice el que Basquiat no ha tenido ninguna ganas de explicar nada a ningún otro blanco, ¿sabes? Que no estaba ahí por eso. Estaba haciendo su arte y su arte lo lees y, sus palabras no, ¿sabes? Tipo ¿sabes? Las palabras que usa él en su arte, sí, pues úsalo, entiéndalo. Es un poco de la cosa esto de cómo vamos a... Lo que yo he sacado de él es que cómo vamos a hacer un nuevo lengua, como hacemos los artistas, si no hacemos que los que están aprendiendo la lengua no hace una inmersión. No No, sé, ¿cómo? Si no hacemos que los que estén aprendiendo la nueva lengua, ¿qué? Que hace sientan una emoción. una inmersión, el tipo Ah, de... una inmersión. Como que se sumerjan en la obra para poder entenderla. Sí, claro. Vale, o sea, si lo entiendo bien, te refieres como que para que la gente entienda una obra tiene que primero sumergirse y tratar de entenderla. Que no vale con una primera lectura, simplemente. ¿Te refieres o cómo? Bueno, la cosa es que cuando pones palabras con una obra, veo que te alargas de la obra. Cuando, Ah, ¿sabes? Es que yo estaba pasando más tiempo leyendo las palabras escritos que experienciar la experiencia, ¿sabes? experimentando la obra, ¿no? Es, Vale, vale, exacto. Bueno, gracias vale, por... vale, vale. Sí, 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 sí. No, no, pues es un buen planteamiento, la verdad. A veces tengo la sensación de que quizá hablamos demasiado, ¿no? Justificándonos de por qué hacemos esto, lo otro, no sé cuánto. Por otro lado, también pienso que es interesante, porque si no, bueno, no sé, tengo como una especie de dualidad. A veces creo que es bueno que tú hagas algo y que puedas de algún modo defender el por qué haces eso. Y otras veces tengo la sensación de eh, que le den, ¿sabes? Es como yo, mira, como de lo que dices de Basquiat, ¿no? Yo hago esto y ya el que quiera, pues que lo vaya codificando, interpretando y que se coman ellos la cabeza, ¿no? No sé, la verdad es Exacto, que pero es un debate ese, es un debate que está ahí, que está bueno, en la calle y que mucha gente, bueno, de hecho ahora se habla muchísimo sobre esto. bueno, Oye, Sean, sí, dime. no veo como un debate, yo veo es que es una otra opción, es que hay miles de opciones, hay sin parar, hay arte que tienes que leer un libro entero para entender y hay otra arte que mejor que no leas nada, ¿sabes? No Es sé. cierto, es cierto, es verdad. Oye, ¿y cómo fue porque tú estudiaste Bellas Artes, ¿no? Ujú. ¿Dónde estudiaste? En Portland. He estudiado por mi bachelor's en Pacific Northwest College of Art en Portland, Oregón, y ¿Mm? también he cogido mi máster en Claremont, En en los... Claremont. sí. ¿Y cómo calificarías tu época de aprendizaje allí, en Estados Unidos, de arte? Por ejemplo, ¿a qué se le daba más importancia en el aprendizaje? Pues lo digo porque, por ejemplo, yo he visto una diferencia brutal entre lo que vendría a ser la UDK, la Universidad de Kunst, en Berlín, y lo que veo que se enseña en España en cuanto a arte, ¿sabes? Ah, sí. Es decir, por ejemplo, en Berlín es más como talleres donde el artista puede elegir directamente sobre qué quiere aprender, es como más libre, el artista tiene que hablar, defender continuamente su trabajo. Y tengo la sensación de que en España todavía hay muchas universidades que tienen un corte un poco más clásico, más técnico, Sí. ¿sabes? Bueno, desde mi experiencia en las escuelas donde yo fui, técnicas, hay días, miro, yo recuerdo una conversación, por ejemplo, Perdona, es que se te es, ha cortado mis ahí. Se te ha cortado ajá, justo cuando decías eso y era como lo que yo quería oír. ¿Cómo era? técnica es secundario, Ah, ¿vale? Y la idea, lo que sale, la tema, arte, es una cosa que llevas contigo, es el pensamiento, ¿vale? ujú. Técnica, es bonito, técnica es importante, sí, pero solo si es necesario para explicar la meta
del arte, lo que lleva a la gente en su mente, ¿vale? Esto es desde mi experiencia aprendiendo donde fui yo. Por ejemplo, en Portland, Oregon, he tenido mis dos profes de pintura. Han tenido un debate un poco, bueno, debate no, pero como, sí, técnica muy importante, ¿no? Porque tienes que saber cómo pintar para ser artista, para ser pintor, ¿no? ¿No? Y estaban como, jejeje. No, no, tienes que saber una técnica. Tienes que saber más o menos lo que quieres decir, la experiencia que quieres compartir, ¿sabes? Y por todas las clases y todos los juntamientos con artistas, hablando sobre arte, hablando, lo que hace es un fuego gigante dentro de tú mismo, ¿sabes? Y te aprendes, aunque no puedes verlo muy bien conmigo, aprendes cómo explicar lo que estás haciendo, ¿no? Sí, hombre, si te explicas bien. Yo entiendo también la barrera idiomática, tío. No te preocupes. Yo creo que todo el mundo te está entendiendo. Tranquilo. Vale, gracias. Pero bueno. Sí, eso. Y además es que estás metido en un fuego de bosque, ¿sabes? Está toda esta energía y las conexiones y las amistades que creces y en las escuelas de arte son muy fuertes y Mm, lo cojo muy a mi corazón, de verdad. mm. Y en el tiempo que has ido evolucionando como artista, ¿ha habido algún artista que te haya llamado la atención, algún referente? Mi artista favorito todo es, tiene que ser Louis Bourgeois. Luis Y Bourgeois. luego estoy en Louis Bourgeois, sí, me ¡Wow! encanta Louis Bourgeois, Pero sí. curioso que sea un referente porque vuestra obra es bastante O sea, yo no veo la influencia de Luis Bourgeois en tu obra para nada. Yo lo Quizá veo todo. a nivel intelectual o a otros niveles sí, pero a nivel visual yo no la veo. Ya, es que yo no veo que el visual es lo que... El visual es el chupa chup que quieres, ¿sabes? Pero el sabor es la cosa que es más importante, ¿sabes? Es que no sé, por mí me siento como estoy hablando con Luis Bourgeois todos los días, ¿sabes? Aunque ¡Wow! Yo no sabía esto, Sean. No tenía ni idea, tío, de... ¡Qué sorpresa! sí. Y hay una otra, Valley Export, si puedes, no sé si conoces su obra, es de los 80, de 70. Valley Export me flipa. Esa mujer es que hay que verlo. Mm. Luego me encanta a tope Takashi Murakami. Es Takashi que Murakami. Bueno, con Takashi Murakami sí que puedo ver ahí como en tu trabajo, aunque están en las antípodas, pero todavía puedo imaginarme, ¿no? Como, bueno, vale, alguno de los fondos que tiene, la línea más fina, tal, como decir, bueno, pues puede ser que haya habido como más influencia. Pues, hostia, pero Luis Bourgeois me ha sorprendido. Y esta otra artista me gustaría, si puedes, por favor, en los comentarios del vídeo, sí, dejar una lista de artistas que tú recomendarías, va- sería de agradecer para la gente que nos sigue, ¿sabes? vale, Estaría guay, muy bien. perfecto. Claro, Oye, pues claro. Sean, me ha encantado hacerte esta entrevista, la verdad que he aprendido, es curioso, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, pero he descubierto muchas cosas de ti que me han sorprendido y sí, me ha gustado, como poder verte desde otro ángulo. Siempre al final de las entrevistas dejo que quien quiera me haga una pregunta. ¿Quieres hacerme alguna pregunta? Ah, sí, mira, cuando estaba enseñando en Sydney, Australia, me estaba usando tu arte y tu página web como manera de empezar conversaciones y saltar la tema de hablar con mis alumnos. Y todos que yo soy Rayito X, que dice que no, estás Rayito X en secreto. Y yo siempre he dicho que no, Rayito X es un otro hombre que vive en Berlín, que está ahí haciendo su arte. Yo no soy Rayito X. Lo que me gusta, mi pregunta es, ¿puedes por favor decirlos ah, que yo no soy Rayito X? Vale, o sea,
Pero en aquella época, cuando tú les decías eso, era la época en la que yo me ocultaba tras una máscara, supongo, ¿no? Estabas Ah, ocultado, vale. Entonces, haciendo. como no mostraba mi cara, ellos se pensaban que eras tú, que les hablabas todo el rato de Rayitox porque en realidad querías hablar de tu trabajo, ¿no? Am, Lo que pensaba ellos. y ellos hablan español. O sea, ellos van a entender esto. Que Sí, diga, vale. sí, sí, Am, sí. ok. Yo no soy Rayitox. Sean Bracking es Rayitox. Él en realidad es el Rayitox auténtico. ¡Ah! Sean Bracking is Rayitox. Ala, ahí queda para la posteridad. Oye, ha sido. Bueno, va, venga, no. Soy Rayitox, yo soy Rayitox. Ya. Es que está surrealista todo esto. Yo soy Rayitos, creo que soy Rayitos. Ay, madre mía. Bueno, oye, Sean, Bueno, muchísimas gracias por dejarme entrevistarte. Ha sido un placer y un honor. A todas las personas que nos estáis viendo, ya sabéis, si os ha gustado la entrevista, pues dejaros un like, que lo veamos Sean y yo. sí, sí. Y los que no estéis suscritos o las que no estéis suscritas, pues ya sabéis, darle al botón de suscribiros, darle a la campanita y cuando vaya sacando nuevas entrevistas o nuevos vídeos, el que voy haciendo yo relacionados generalmente con el mundo del arte y la cultura, pues iréis recibiéndolo. Os irá de vez en cuando notificando. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos, espero que pronto, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo. Chao.